Hace poco recordé una película cuyo actor me encanta bastante su trabajo y que tomaba como base principal un tema muy interesante, el caso de los presos condenados a la muerte. Digo que se me hace bastante interesante por los temas relacionados que toca, ya que no solamente hablaba del racismo, sino también de la falta del debido proceso y la falta de ética de los abogados, que en muchas ocasiones estos terminan estafando a familias de víctimas que confían plenamente en ellos. La historia de esta película inicia cuando un hombre llamado Walter Macmillan va en su trabajo por carretera de forma normal. Mientras tanto, un policía se acerca, lo detiene y termina llevándolo a prisión bajo una razón legal inexistente. Llegando a la prisión, no solamente lo tratan de forma desagradable, sino que además lo ocupan de la muerte de una joven, que tiempo después el abogado protagonista de esta película, llamado Brian Stevenson, demuestra que ha sido manipulada por las autoridades para poder agilizar de alguna manera pues un acto reprobable que causaría mucha conmoción en la comunidad. Si bien la película muestra que se encargó de varios casos relacionados al corredor de la muerte, como se le llamaba a este pabellón, el caso de Walter fue el que detonó en el joven abogado una gran inquietud por la forma tan irresponsable como se manejó el caso en esta situación. También la película nos muestra las diversas situaciones que tuvo que enfrentar, no solamente él, sino también su equipo, para poder cambiar la forma de ver a la gente sobre la situación de los prisioneros condenados a pena capital, ya que muchas de estas personas consideraban a los convictos como criminales, aun si la evidencia existente en sus casos fuera cierta o fuera totalmente circunstancial, así como el hecho de que algunos oficiales o personas que estaban en desacuerdo con este maltrato, pues preferían ayudar por la actuación ilegal de las fuerzas del orden. Este caso tiene un montón de lugares por los que podemos empezar a hablar, pero podemos iniciar con las leyes y tratados internacionales relacionados al trato a los criminales, así como escarbar un poquito en el tema filosófico detrás de la pena de muerte. Uno de los primeros datos que podemos encontrar en una búsqueda por el Internet está relacionado a lo que dice el artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, donde se nos menciona que toda persona privada de la libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente del ser humano. Ya de por sí el solo artículo deja muy bien explicado el tema. Pero si además nos vamos a la observación general número 21 relacionada al mismo artículo, veremos que también se relaciona bastante con lo que dice el artículo 7 del mismo documento, donde exige que el trato por parte de las autoridades o el Estado no puede ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles a nadie, sobre todo por el estado de vulnerabilidad que muchas de estas personas presentan, ya que hasta el punto en donde estos han sido arrestados, no han sido siquiera judicializados y presentados a la corte para que se tome el debido proceso. La misma película luego nos muestra que la base de todo el juicio se basó en los testimonios de dos personas de muy dudosa credibilidad, que aseguraron que Walter había sido visto en la escena del crimen, aunque las horas en las que los supuestos testigos habían presenciado el crimen no coincidían en nada con los sucesos. Un punto importante es que el problema de la prueba testimonial es que puede ser manipulada de manera inconsciente, tanto por palabras o dichos de un tercero relacionado o no relacionado, por lo que para poder demostrar en un juicio que estas situaciones son reales, existen un gran margen de error sobre el testimonio. Aquí podemos detenernos en lo importante que se convirtió la prueba testimonial en los procesos judiciales, ya que ha sido usado desde hace décadas, a pesar de que también existe bastante evidencia de que existen formas más confiables de poder sacar información más allá de lo que una persona pueda recordar o dice poder recordar.
A diferencia de como vemos en ciertos dramas em, que vemos en la televisión o formas de juicio que podemos encontrar en medios televisivos, pues mucha de la información no puede basarse solamente en lo que dice una persona, ya que esto puede conducir a múltiples errores e incluso que una persona realmente inocente pierda su libertad. Entre estos podemos encontrar, por ejemplo, lo que se ha mostrado, pues evidencia del tipo científica, como son pruebas de ADN, estudios científicos forenses relacionados al tema. Este, también se puede utilizar lo que son líneas de tiempo, donde se nos muestra que muchos de los casos o muchos de los relatos que nos pueden contar a nosotros pueden tener realmente una falla bastante importante que puede hacer que el caso cambie completamente. E incluso aunque existen expertos que se dediquen a encontrar las fallas en los recuerdos de las personas o incluso mentiras en sus testimonios, ninguna de estas personas puede ser 100% precisa para detectar tanto las microexpresiones como demás acciones no verbales que hagan fiable el testimonio. A lo largo de los años también se han incrementado las distintas nociones relacionadas al tema de la prueba testimonial y que ésta debe ser juzgada no solamente en si puede ser o no creído y buscar su veracidad, sino de la relevancia que puede tener este testimonio en el proceso. Y como ya mencionamos anteriormente, también el cómo puede ser manejado de manera inconsciente este testimonio dependiendo del contexto. En el caso que vimos, por ejemplo, en esta película, mucha gente asumió que esta persona sí había cometido tales delitos bajo el sesgo de ser una persona negra. No se pusieron a pensar si realmente había algo relacionado a ellos, no sabían si realmente se conocían, simplemente asumieron que al ser una persona de la comunidad negra había cometido tal acto, aunque anteriormente no existiera nada que los vinculara. Incluso algunos han llegado a preguntarse si la prueba testimonial en sí misma puede ser una prueba y si ésta realmente puede ser útil o aplicable en los procesos actuales. Como vemos, tan solamente en el principio de la película ya hemos encontrado una gran cantidad de información relacionada al tema y mucha de esta información la tenemos al alcance de nuestra mano. Ni siquiera tener que buscar en una biblioteca, sino con el simple clic en la pantalla de nuestros teléfonos. Y esto nos ayuda a concluir en que a lo largo del tiempo el debido proceso ha sido manejado de manera irresponsable por aquellos que se supone deben de respetar la ley. Otro punto importante que me interesa de este tema es pues el que incluso muchas personas relacionadas a esta carrera como lo es la abogacía pueden llegar a tener sesgos racistas o ideológicos sobre las personas que representan. Y muchas veces estos pueden ocasionar que personas realmente culpables terminen eh, fuera de la cárcel y que personas inocentes terminen en una situación bastante desagradable. Actualmente, por ejemplo, temas como el Me Too ha demostrado que si bien tienen una buena intención en ayudar a cierto tipo de personas, en este caso las mujeres, muchos de esto, muchos de estos casos terminaron siendo mentiras, exageraciones o inventos completos de ya no solo personas, de organizaciones para afectar a otros. En el caso de la película podemos encontrar que muchas personas, sobre todo los familiares de las personas en el pabellón de la muerte, pues habían no solamente perdido la esperanza en que existiera justicia, sino que veían todo ya más que nada como una farsa para sacarles dinero, ya que habían sufrido bastante de esta situación. La película además agrega el hecho de que muchas de estas personas que se sabían inocentes terminaban perdiendo la esperanza. Y no solamente la esperanza, sino que incluso estos llegaron a considerarse
en cierto punto culpables de lo que les acusaban, a pesar de que había muchos datos que comprobaban lo contrario. Esto afectaba ya que muchos de estos sesgos hacían que la capacidad de los servidores públicos fuera nublado para dar un servicio óptimo sin importar en ningún momento la procedencia de los acusados. Además de esto, también podemos encontrar el hecho de que mucha gente, sabiendo que esto era una injusticia, preferían quedarse callados, preferían no decir nada e incluso dejar que todas estas injusticias llegaran a pasar. Actualmente podemos encontrar casos que tienen esta misma situación. Uno de ellos, por ejemplo, podemos encontrar el caso de Lucio Dupuy en Argentina, donde a dos de las personas relacionadas a un crimen bastante cruel como es el infanticidio, debido a ciertas condiciones se les permitió que estuvieran libres, o si se les permitió actuar de maneras bastante crueles con un pequeño menor de edad, asumiendo que la otra parte, en este caso el padre del niño, pues no pudiera tener la custodia del pequeño debido a sesgos ideológicos como es el hecho de que solamente las mujeres pueden tener a los niños a su cuidado. Entonces vemos que esta situación se sigue repitiendo actualmente a pesar de los avances que ha tenido tanto las ciencias jurídicas como los procesos judiciales actuales. Gracias a todos los que se quedaron hasta esta parte del episodio. Esto fue simplemente un resumen para que ustedes decidan ver la película y comenten o me digan qué es lo que les pareció de esta película y el tema tan importante que expresa la misma. En este proyecto busco no sobrecargar de tanta información a los demás, pero sí que tengan lo suficiente para que les llame la atención, en este caso a poder verla, en caso de libros también a que ustedes los deseen leer y busquen ampliar un poquito más con otros medios la información que ya tienen. Agradezco a todos ustedes el apoyo y les invito a que compartan esta información con aquellos a quienes podría interesarles el tema. Además de que les agradecería cualquier consejo que ustedes consideren que puedo mejorar. No solamente en mi forma de hablarlo, sino también en la que lo escribo y en la que lo comparto. Otro aviso es que tengo una cuenta de Patreon para quienes deseen apoyarme en este camino. Tengo pensado incluir en la tienda que permite la app este guión con las referencias bibliográficas de donde saqué la información para que ustedes tengan una breve guía de lo que he mencionado aquí, ya que mucha de esta información simplemente es necesario buscarla y no requiere tampoco de un gran esfuerzo, pero sí de una búsqueda por entender estos procesos. Espero que puedan apoyarme en este proyecto y nos vemos la próxima. Muchas gracias.